Hare Krishna, Dandavats, bienvenidos todos. Reverencias, Prabhu Rohini, Lila, la doctora Naji también. Bueno, tenemos nosotros este programa de estudio del Bhagavad Gita. Es un curso introductorio. Vamos a hacer nuestras reverencias a nuestros maestros. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya. Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swamirupakadam Yam Danta Subhadantikam. Reverencias a los devotos presentes, también a mi maestro espiritual, a los maestros espirituales que nos han guiado, que nos han inspirado, que lo siguen haciendo, y naturalmente a la Suprema Personalidad de Dios, que ha venido en la forma de un devoto como Sri Chaitanya, ya el Señor Supremo y sus asociados. Entonces, este Bhagavad Gita es un poco la esencia del conocimiento principal de todos los Vedas. De hecho, haciendo un resumen rapidísimo, los Vedas son escritos sagrados que se entiende que han sido revelados al principio de la creación y han sido compilados y organizados en la forma que los conocemos ahora por Srila Vyasadeva hace 5000 años. Y él escribió muchos escritos porque acerca de la vida espiritual y especialmente del Señor Supremo hay un conocimiento ilimitado. Si bien quizás nosotros hemos tenido acceso solamente a una porción de esto, pero los Vedas son como un tesoro ilimitado de conocimiento. Veda quiere decir conocimiento. Y hay conocimiento espiritual en todos los niveles de profundidad. Y también hay incluso conocimiento material, ¿no? Que va desde, qué sé yo, las matemáticas hasta a la cosmología. Y tenemos nosotros, de alguna manera, afortunadamente, acceso a este conocimiento, inicialmente por la gracia de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que él trajo este conocimiento y práctica al occidente de una manera fidedigna. ah, y es prácticamente el primero que en la década, al final de los años 60, ha traducido y ha practicado de manera confiable estas enseñanzas. Han habido otros intentos, pero no significativos. Entonces, para el estudio del Bhagavad Gita estamos justamente recurriendo a una traducción del Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y en la clase anterior hemos estado estudiando el Karma Yoga, la acción y la conciencia de Krishna. Y los versos que hemos leído los vamos a repasar rápidamente, pero dicen así: una persona inteligente no participa de las fuentes de la miseria, las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, tales placeres tienen un principio y un fin, así que el hombre sabio no se deleita con ellos. Abandonando este cuerpo actual, si uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y detener la fuerza del deseo y de la ira, él es un yogi y es feliz, incluso en este mundo.
Entonces, yogi es un practicante del conocimiento espiritual. Entonces, uno puede tener un nivel teórico de conocimiento. En sánscrito a esa persona se le llama gyani. Y un yogi es aquel que pone en práctica ese conocimiento. Aquel cuya felicidad es interna, que es activo interiormente, que se regocija por dentro y está iluminado por dentro, realmente es el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y finalmente alcanza al Supremo. Aquel que se encuentra más allá de la dualidad y la duda, cuya mente está ocupada interiormente y que siempre está ocupado trabajando por el bien de todos los seres sensibles y que está libre de todo pecado, logra la liberación en el Supremo. Aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que son autorrealizados, autodisciplinados, que se esfuerzan constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en el futuro muy próximo. Y ahora vamos a estudiar los textos a partir del 27 del capítulo quinto, que dicen así. Bloqueando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrada en el entrecejo, suspendiendo el aliento que entra y el aliento que sale dentro de las fosas nasales, y así controlando la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista se libera del deseo, del temor y de la ira. Aquel que se encuentra siempre en este estado, ciertamente está liberado. Entonces, entendemos que en este mundo estamos condicionados. Incluso se puede clasificar a las personas según su forma de reaccionar, según sus gustos, etcétera, porque estamos como, hemos llegado, hemos nacido, estamos como dentro de un cierto molde y también este mismo molde se va adecuando por diferentes circunstancias. Entonces, nosotros realmente no somos libres, sino que respondemos a este condicionamiento que está debido a nuestras acciones de vidas anteriores y acciones en esta propia vida. Entonces, aquí está hablando Krishna de la persona que se libera, ¿no? Y también está explicando cómo es que uno se libera. Y ese es como el primer paso en la vida espiritual, es liberarse del condicionamiento. Aquí Prabhupada explica lo siguiente. Estar ocupado en la conciencia de Krishna o estando ocupado en la conciencia de Krishna no puede comprender de inmediato su propia identidad espiritual y entonces puede comprender al Señor Supremo mediante el servicio devocional. Cuando se encuentra bien situado en el servicio devocional, uno llega a la posición trascendental, calificado para sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad de uno. Esta posición en particular se llama liberación en el Supremo. Después de explicar los principios anteriores de la liberación en el Supremo, el Señor instruye a Arjun sobre cómo uno puede llegar a esa posición mediante la práctica del misticismo o el yoga, conocido como Ashtanga Yoga, el cual es divisible en un procedimiento óctuple llamado Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Esto, dicho en castellano, son 8 etapas del yoga, que la primera se conoce como Yama, que son las cosas negativas que uno debe evitar.
No, aquí están las recomendaciones del vegetarianismo, de no tomar intoxicantes, de practicar la limpieza, tanto física como interna, y practicar la austeridad y la veracidad. Como niyama son cosas que uno sí debe hacer, ¿no? Por ejemplo, el despertarse temprano, recitar mantras, ofrecer cosas al Señor, ¿no? Etcétera. Eso es el niyama. Después el asana. En el yoga, la práctica de posturas adecuadas para estar fundamentalmente lúcido. Pranayama, que es el control de la respiración. Pratyahara, que es el retirar los sentidos del mundo externo para hacer una introspección. El dharana es el estar concentrado. Dhyana, que es la meditación, y el samadhi, que es la iluminación. Entonces son las 8 divisiones del yoga clásico, que se llama también óctuple. En el sexto capítulo, que es el próximo, se explica con claridad el tema del yoga, y al final del quinto se explica solo de una forma preliminar. Uno tiene que retirar los objetos de los sentidos, tales como el sonido, el tacto, la forma, el gusto y el olfato mediante la respiración, el pratyahara, el proceso en el yoga y luego mantener la visión de los ojos en el entrecejo y concentrarse en la punta de la nariz con los párpados medio cerrados. No hay beneficio en cerrar completamente los ojos, porque entonces hay toda posibilidad de quedarse dormido. Tampoco hay beneficio en abrirlos por completo, porque entonces uno corre peligro de atraerse por los objetos de los sentidos. El movimiento de la respiración se restringe dentro de las fosas nasales, neutralizando el aire que está subiendo del aire que está bajando dentro del cuerpo. Mediante la práctica de ese sistema de yoga, uno puede ganar control sobre los sentidos, refrenarse de los objetos externos de los sentidos y así prepararse uno para la liberación en el Supremo. Este proceso de yoga le ayuda a uno a liberarse de todo tipo de temor y de ira y sentir así la presencia de la superalma en la situación trascendental. En otras palabras, la conciencia de Krishna es el proceso más sencillo para llevar a cabo los principios del yoga. Esto será explicado de manera detallada en el siguiente capítulo. Una persona consciente de Krishna, sin embargo, estando siempre ocupada en servicio devocional, no arriesga perder sus sentidos con otra ocupación. Esta es una forma mejor de controlar los sentidos que mediante la Ashtanga Yoga. Este es un punto súper clave que se va a explicar más adelante. Las diferentes formas de yoga, cómo difieren, en qué manera uno aprende. Ah, ok, Devi está conectada. Hare Krishna, bienvenido. Y Olga también, bienvenidos. Y el texto 29, que es el último texto del capítulo quinto, es un texto muy famoso que en algún momento fue publicado como un pequeño libro que se llama La fórmula de la felicidad. Dice así. Bhoktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatmamam shantim richati. Que esto traducido es esto. Los sabios, conociéndome como el propósito último de todos los sacrificios y austeridades, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, logra la paz
de los sufrimientos de las miserias materiales. Y esa es la explicación del maestro Prabhupada. Las almas condicionadas dentro de las garras de la energía ilusoria están todas ansiosas de alcanzar paz en el mundo material, pero no conocen la fórmula de la paz, que se está explicando en esta parte del Bhagavad Gita. La fórmula más grande de la paz es sencillamente esta, que el Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres debieran ofrecerle todo a ese servicio trascendental al Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas, incluyendo a sus semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que el más grande de los semidioses, el Señor Shiva y también que el Señor Brahma. En los Vedas, el Señor Supremo es descrito como Tat Ishvaranam Paramam Maheshvaram. Bajo el embrujo de la ilusión, las entidades vivientes están tratando de enseñorearse por todo lo que ven, pero realmente son dominados por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas están bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno comprenda estos simples hechos, no es posible lograr la paz en el mundo, ni de manera individual ni de manera colectiva. Ese es el sentido de la conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el supremo predominante y todas las entidades vivientes, incluyendo los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede alcanzar la paz perfecta únicamente en completa conciencia de Krishna. El quinto capítulo es una explicación práctica de la conciencia de Krishna, conocida por lo general como Karma Yoga. La cuestión de la especulación mental en cuanto a cómo el Karma Yoga puede dar liberación está respondido aquí. Trabajar en conciencia de Krishna es trabajar con el conocimiento completo del Señor como el predominante. Tal actividad no es diferente del conocimiento trascendental. La conciencia de Krishna directa es Bhakti Yoga y Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. La conciencia de Krishna quiere decir actuar en pleno conocimiento de la relación de uno con el Absoluto Supremo. Y la perfección de esta conciencia es el conocimiento pleno de Krishna o la suprema personalidad de Dios. Un alma pura es el eterno sirviente de Dios como su parte y parcela fragmentaria. Él entra en contacto con Maya, la ilusión, debido al deseo de enseñorearse sobre Maya, y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. En tanto como esté en contacto con la materia, él tiene que llevar a cabo trabajo en términos de necesidades materiales. La conciencia de Krishna, no obstante, lo trae a uno a la vida espiritual incluso mientras está dentro de la jurisdicción de la materia, porque surge de la existencia espiritual por la práctica en el mundo material. Cuanto más uno avanza, más se libera de las garras de la materia. El Señor no es parcial hacia nadie. Todo depende en la ejecución práctica de los deberes, en un esfuerzo del control de los sentidos y la conquista de la influencia del deseo y la ira. Y, alcanzando la conciencia de Krishna por el control de las pasiones antes mencionadas, uno queda realmente en la etapa trascendental o Brahma Nirvana. El misticismo óctuple del yoga se practica de forma automática en la conciencia de Krishna porque se sirve el propósito final. Este hay un proceso gradual de elevación con la práctica del yama, niyama, asana, pratyahara, dhyana, dharana, pranayama y samadhi. Pero estos son solamente un prefacio al servicio devocional, el cual puede otorgar paz al ser humano y es la perfección más elevada de la vida. De esta manera terminan los significados de Bhaktivedanta al quinto capítulo del Srimad Bhagavad Gita en el tema del Karma Yoga o la acción en la conciencia de Krishna.
Entonces, este es como, bueno, el verso concluyente del capítulo dedicado al Karma Yoga. Y aquí recibimos varias lecciones, pero me gustaría destacar una que es ¿a dónde lleva el yoga? Entonces, se han descrito estos 8 pasos, ¿no? Primero con el control de los sentidos a través de dejar de hacer ciertas cosas que descontrolan los sentidos, ¿no? Algunas de manera muy obvia, por ejemplo, si uno toma intoxicantes o alcohol o drogas, obviamente que se descontrola, ¿no? También si uno está sujeto a eh, comer cosas indebidas, ¿no? Por ejemplo, no se recomienda el comer carne, no solamente por temas de salud, sino que implica un acto de crueldad con los animales y ese resultado uno lo va a sufrir, es decir, el dolor que experimentan esos animales al morir, uno los va a sentir en su vida. Entonces, si uno quiere librarse del sufrimiento, que es algo realmente deseable, uno tiene que evitar actividades que causan sufrimiento. Entonces, ese es un poco el principio del yama y del niyama, es actuar correctamente, pensar correctamente, desear correctamente. Y el resto de las prácticas como el asana, el estar en una postura correcta para estar lúcido, ¿no? Si bien se puede hacer de una manera muy perfeccionada, en términos prácticos es solamente un preludio a estar dispuesto a acceder a un conocimiento superior. En otras palabras, estas prácticas son prácticas preparatorias, ¿sí? Es como cuando uno quiere entrar a la universidad y no está seguro de tener todos los conocimientos que se requieren para entrar a la universidad, uno puede entrar a un curso preparatorio, ¿no? En Bolivia se llama un propedéutico. Entonces uno va al propedéutico y a uno le refrescan los conocimientos que en teoría debería haber adquirido en el colegio, pero que uno se va olvidando. Entonces, digamos, las prácticas de yoga como nosotros las conocemos, especialmente es más popular el Hatha Yoga, son preámbulos. Porque ¿para qué uno hace todas esas cosas? ¿No? ¿Para qué hace una dieta sana? ¿Para qué hace esos ejercicios? ¿Para qué hace estas cosas? Eso tiene un propósito. Y el propósito es la purificación. Entonces, un estado purificado es mucho más fácil entrar en el plano espiritual. Pero aquí está la magia de la práctica de yoga conocida como Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es que el mismo ejercicio del canto del nombre del Señor, el nombre del Señor es tan poderoso que limpia a una persona de todas sus impurezas. Entonces, al mismo tiempo que uno está haciendo la actividad más elevada, que es vincularse con el Ser Supremo, al mismo tiempo se está limpiando de las contaminaciones. Entonces, es un proceso mucho más abreviado y más directo, es más rápido, ¿no? Es decir, todos los años que uno podría haber estado haciendo posturas y respiraciones y no sé qué, los puede sobrepasar en un día de recitar los nombres de Dios. Porque esta recitación del nombre de Dios es tan purificante que incluso puede purificarlo a uno de vidas enteras de haber hecho cosas impropias. Esa es la potencia que tiene. Entonces, si uno quiere alumbrar algo, uno puede utilizar, bueno, desde luciérnagas, ¿no? Que alumbran algo, o puede tener una luz más potente, de repente con una linterna, o puede tener unos faroles, reflectores, ¿no? Pero
todo eso es insignificante cuando sale el sol. Es decir, cuando tenemos el sol, ya uno no tiene nada que hacer ni con las luciérnagas, ni con las linternas, ni con los reflectores. No es necesario. Y además que el sol tiene el poder de iluminar todo. Entonces, lo mismo, el contacto con el Ser Supremo es ese. El Ser Supremo es la potencia suprema, es el poder más grande. Entonces, todos los pequeños resultados o medianos resultados que uno pudiera obtener haciendo cierta disciplina o cierta práctica o adorando a semidioses, que normalmente se habla en plural como dioses, ¿no? Seres poderosos, etcétera, etcétera. Todo eso eh, es sobrepuesto con el contacto con el Ser Supremo. El Ser Supremo además incluye todo eso. Entonces, en contacto con la fuente, uno tiene todo lo que esa fuente produce. Sí, es sentido común. Es como si a uno le gustan los dulces, por así decir. Bueno, no estamos haciendo propaganda del dulce, pero por dar un ejemplo, va a tener todos los que quiera si está en contacto con el lugar donde se producen, ¿no es cierto? No solamente donde los venden, que de repente uno no tiene el dinero o no está cerca o se le acaban, sino que si uno está en contacto con la fuente, tiene todo en las cantidades que quiera. Entonces, la conciencia de Krishna es entrar en contacto con ese ser supremo, el sol. ¿M? Y entonces todas las luces están incluidas. O si hablamos con el ejemplo del agua, en el mar hay todo el agua que uno puede ver en las nubes, en los ríos, en los lagos. Toda esa agua está en el mar. Ahí está todo el agua, ¿no? Todo lo demás comparado al mar es muy pequeño. Entonces, lo mismo, por más grandioso que sea algo, es muy chiquito comparado al Ser Supremo. Cualquier resultado que uno pueda tener de servir a una gran personalidad o a una gran deidad, etcétera, está incluida en el servicio al Ser Supremo. Y el nombre del Ser Supremo es tan poderoso como el propio Ser Supremo. Entonces, el Bhakti Yoga tiene como práctica principal el canto del nombre de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, al recitar estos nombres, uno se va purificando y se va conectando con el Ser Supremo. Entonces, esta es la forma más expresa de yoga. Al mismo tiempo, uno puede hacer todo el proceso gradual si quiere, pero también puede empezar de esa misma práctica. Uno puede empezar cantando este santo nombre y automáticamente van a venir todos los beneficios que vienen de la práctica gradual. ¿Sí? Entonces, ofreciendo las cosas al Ser Supremo, ofreciendo nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestros recursos al Ser Supremo, entonces tenemos de manera automática todos los resultados que pudiéramos esperar de cualquier otro proceso. ¿Mm? Entonces, esa es una primera conclusión de este capítulo quinto, Karma Yoga en Acción. Si alguien quiere plantear una pregunta, puede mandar un texto. No sé si alguien quiere hacerlo ahora, antes que destaquemos un segundo punto que se ha visto en este verso 29. ¿Mm? Si quieren usar el micrófono también. Ok, entonces eso es un punto. Ahora, ¿quién es, cómo es esa persona suprema?
Muchas personas dicen debes tener miedo de Dios, debes tener temor de Dios, ¿no? Y que ese temor puede ser tu motivación para actuar correctamente. Pero aquí el Bhagavad Gita nos invita a otro tipo de meditación al Ser Supremo. No es una meditación de temor, sino más bien de afecto, ¿sí? Por eso dice, el Señor Supremo es tu bienqueriente, es alguien que quiere librarte de las penas, es tu amigo, ¿sí? Y es amigo y es el benefactor de todas las entidades vivientes. Y es el amo, es el que tiene la última palabra en todo lo que ocurre en todos los universos, incluyendo todos los habitantes de esos universos, incluyendo todos los controladores de esos planetas y universos. Entonces, eso es un gran alivio. Es prácticamente imposible poder relacionarse e incluso solamente pagar todo lo que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestros padres, ¿no? De nuestros, no sé, bienquerientes en este mundo. Hemos recibido favores, nuestros padres nos han cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos también contraído deudas con los que nos han enseñado cosas desde que hemos ido al colegio. Antes de ir al colegio, nuestra madre nos ha enseñado cosas, nuestro padre otras. Y en el colegio nos han enseñado varias cosas para aprender, en la universidad otras. Entonces, y hemos obtenido cada día eh, alimento, imagínense, para mantener este cuerpo. Sí, la tierra nos ha dado ese alimento, el sol ha permitido que se produzca, el agua ha hecho fértil, productiva la tierra. Entonces, tendríamos una deuda increíble que pagar. Pero si nos referimos a quien controla a todos esos controladores, por eso en sánscrito a Krishna se le llama Ishvara Parama. Hay muchos controladores. Incluso ustedes en su barrio tienen, no sé, el presidente de la OTB, un pequeñito controlador, y hay después el capo de todo el barrio y el no sé qué, y el no sé qué, y el no sé qué, el presidente, etcétera, etcétera. Y cada controlador tiene por encima otro controlador. Pero el que controla a todos los controladores, ese se llama Krishna. Krishna es el nombre principal de Dios en sánscrito, pero él tiene infinitos nombres. Al final uno puede dirigirse a él con otro de sus nombres. Pero aquí nos referimos a Krishna justamente también con el propósito de entender el origen de todo, ¿sí? Entonces, el Señor Supremo en su aspecto original, aunque todos, aunque tiene muchas manifestaciones divinas, muchos enviados, muchas apariciones que él mismo hace, etcétera, etcétera, pero se entiende que Krishna es la forma original del Ser Supremo. Y eso está revelado por el propio señor Brahma, que se menciona aquí. ¿Quién es Brahma? Es el que crea este universo. Y él tiene una visión de ese Ser Supremo, porque él crea este universo con los ingredientes y la capacidad que le entrega el Ser Supremo. ¿Sí? Como alguien encarga algo, entonces provee los recursos para que eso se haga. Entonces, para que tenga lugar esta manifestación, este universo, el Ser Supremo provee del conocimiento y de los recursos al señor Brahma, que se encarga de los detalles de esta creación. Entonces, él mismo dice eso. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Entonces, él no dice, bueno, yo he creado todo esto, así que por favor no se olviden, no darme gracias, sino que él dice, no, el que ha creado al final, porque me ha encargado hacerlo, es el controlador supremo, Krishna. Dice, él tiene una forma no solamente perfecta, pero ¿en qué sentido? Eterna,
plena de conocimiento y plena de dicha. Él es el origen, pero él no tiene origen. Anadir Adir. A veces se lo conoce como Govinda. Y Sarva Karana Karanam es la causa de todas las causas. Cada cosa que vemos, la gente dice, por algo será, pero ¿cuál es ese algo? ¿Cuál es esa causa? ¿Por qué ocurre una cosa? Ah, ocurre por esta causa. ¿Y eso por qué ocurre? Ah, por esta otra cosa. ¿Y esa cosa por qué ocurre? O sea, uno podría hasta el infinito irse preguntando, ¿sí? ¿Por qué ocurre una cosa? Uno va a encontrar una causa así aparente, la causa de esa causa, la causa de esa causa, etc. Entonces, Sarva Karana Karanam quiere decir la causa original. Cuando uno llegue al final de todo el por qué, uno puede hacerse 100.518 veces la pregunta, ¿y el por qué eso? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso? Y llega a Krishna. Eso quiere decir Sarva Karana Karanam. Es la causa original de todas las causas. Entonces, eso resuelve un problema infinito cuando uno quiere saber, ¿y esta cosita cómo ocurrió? Y está metiéndose en un lío enorme. Pero si se conecta con la causa de todas las causas, ya ha resuelto todas las preguntas. Y entonces alcanza paz. Por eso este verso se conoce como la fórmula de la paz. Si tú sabes que Krishna es el que controla todo, es el ser supremo y te quiere, es tu bien queriente, es el que controla a todos. Entonces aquí dice Gyatvamam Shantim Richati. Shanti en sánscrito quiere decir paz. Aquí dice, ¿por qué nos es tan difícil entender y realizar que todo yace en Krishna? Nos sentimos en la necesidad de acudir a los semidioses para diferentes tipos de ayuda, ya sea prosperidad, saludos, hacerse magias negras o algún tipo de ayuda, etcétera. Es porque uno quiere resultados rápidos. Entonces, cuando uno es impaciente, hay un dicho que en inglés, haste makes waste. El apuro crea desperdicio, ¿no? Cuando uno está muy apurado, en realidad pierde su tiempo. No es que sea fanático de Napoleón, pero Napoleón también decía cuando estaba apurado, decía con calma que tengo prisa. Es decir, uno quiere un resultado rápido, ¿m? Pero para obtener un resultado rápido, uno va a utilizar mucho más esfuerzo que para obtener el resultado final. Pero el resultado final le va a tomar más paciencia. Eso se llama Shreya en sánscrito, es el resultado final. Y Preya es el resultado inmediato, uno quiere ya no más, ¿sí? Entonces uno está caminando por la calle y encuentra una cosa que le gusta, ¿sí? Cuesta, no sé, 100 bolivianos. Dice, ah, ya, yo quiero eso. Se compra eso. En la siguiente cuadra lo están vendiendo en 80. Y más allá lo venden en 60. Y si va a la fábrica lo venden en 40. Entonces, el, el llegar al Señor Supremo toma más paciencia, pero no tiene el resultado más importante, que es el resultado final. Entonces, cuando uno no quiere cosas así, ¿no? De hecho, cuando la gente va a la iglesia está orando por cosas temporales, ¿no? Ya no más. Ay, por favor, Señor, no te olvides no, los que están sufriendo, ¿no? Pero no está la pregunta, y Señor, por favor, explícanos por qué sufrimos. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Entonces la gente tiene una mentalidad de corto plazo. Dice, por favor, líbranos de las guerras. ¿Pero por qué ocurren las guerras? Líbranos del dolor. ¿Pero por qué ocurre el dolor? Entonces la conciencia de Krishna ataca a la causa de todas esas causas, pero no es una cosa inmediata. No puede decir, ya, ya dejen de pelear, basta, basta de la guerra. Pero un rato, ¿qué ha ocasionado esa guerra? ¿Mm? Entonces, y la causa última es el karma. Es que uno ha generado cosas que le van a deparar una muerte
anticipada. ¿Mm? Entonces la muerte anticipada va a venir en forma de accidentes, en forma de asesinatos, de matanzas. Son formas anticipadas de morir. Pero incluso la muerte misma tampoco es un problema. Pero hasta que uno se dé cuenta que la muerte no es un problema, sino es una oportunidad, obviamente cuando está bien entendida, es una oportunidad de eh, una próxima vida, ¿no? En mejores condiciones espirituales, siempre y cuando uno aproveche esta vida para esas condiciones. Entonces es una cuestión de visión. Visión de corto plazo, ok, quiero esto, deme salud, deme estudios, quiero prosperidad, quiero esto, ok. En la visión de largo plazo es, bueno, yo quiero ser un servidor del servidor de Krishna, es todo lo que quiero. Y listo. Esa persona ya está en paz. Entonces, esa es la razón por la que eso es difícil, porque a uno no le gusta esperar. Uno quiere ya no más. Entonces, esa es la modalidad de la pasión. Modalidad de pasión no quiere resultados rápidos. ¿Mm? Justo ayer estábamos eh, estudiando aquí un libro de Sridhar Maharaj. Y él dice que una persona que se va volviendo sabia encuentra beneficio en las cosas peores que le pasan. ¿Mm? Las cosas más terribles que uno puede imaginar le están deparando unas sorpresas muy agradables. Si es que uno sabe ver qué es lo que viene después y qué es lo que viene antes. ¿Sí? Por ejemplo, una persona pierde su familia, pierde su reputación, pierde, no sé, sus recursos. No diría, qué horror. Pero viene Jesús y dice, bienaventurados. ¿Cómo bienaventurados? ¿Qué le pasa a este señor? ¿Cómo va a decir bienaventurado? Pero claro, porque ahora tienes la oportunidad de dirigirte al Ser Supremo. En otras palabras, Jesús dice que bien que te vaya mal. ¿No? Si alguien te da un revés, dale el otro mejilla. No puedes decir, pero que ese tipo está loco. Y realmente si uno estudia las enseñanzas de Jesús, la gente dice, sí, Jesús se pone crucecitas aquí, pero se cae de espaldas con lo que él dice, si es que realmente toma en serio lo que él dice, ¿no? ¿Quién toma en serio eso de mostrar la otra mejilla? ¿Quién toma en serio el hecho de que debes dar gracias de tus desgracias? ¿Quién hace eso? Todos dicen soy cristiano, pero lo último que harían es agradecer las desgracias. No escuchamos en la misa, dice, danos, Señor, por favor, todas las calamidades, te lo pedimos, Señor. Jamás he escuchado eso yo en, no sé, yo estoy viejo. Nunca he escuchado eso. Y la gente no lo va a pedir. Más bien va a pedir, deme cosas. Pero ¿quién es el que le da a uno lo inmediato? Entonces están ahí los semidioses, las personas poderosas. Entonces si uno busca un beneficio a corto plazo, va a estar también teniendo resultados a corto plazo. Ese es el tema. Y por tanto no va a tener paz. Akama, Sarvakamava, Mokshakamu Daradi, Tibrena Bhakti Yogena y Ajata Purusham Param. Incluso la gente que quiere paz no tiene paz porque quiere paz. Ese mismo deseo no le deja en paz. ¿Sí? Quiero paz. Ya, y así es un problema. ¿Ok? Entonces dice ahí, solamente tienes que querer agradar a Krishna. Ya sea que tengas muchos deseos, sea que no tengas ningún deseo igual. Busca agradar a Krishna, ofrécele servicio amoroso y listo. Él te va a dar lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y eso está bienvenido. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más. O mandar un texto.
Ok. Bueno, entonces agradecemos mucho que se han conectado, nos han dado la oportunidad de recordar las instrucciones de nuestros maestros, el contenido de las escrituras sagradas, Bhagavad Gita. Jai, Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhari Yogi Jai. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias. Reverencias, Prabhus, Madres, Dandavats, Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhuji. Jai Baba. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Haribol, Hare Muchas Krishna. gracias, Muchas Prabhu gracias. Haribo. Hari. Hari. Jai Ho. Haribol, gracias. Hari Baba, con mucho gusto.